A las 2:30 de la mañana, la mujer entró en el restaurante de Jaque con un cheque de caja de $1.000.000 y la desesperación que el dinero no podía solucionar. Apretaba una cartera de cuero contra el pecho, su costoso abrigo empapado por la lluvia de diciembre. Pero fueron sus ojos los que hicieron que Jaque sintiera las patas hundidas, exhausto como quien no ha dormido en meses. «Necesito hacerte una oferta», dijo sin pedir, sin presentarse. Su mirada estaba fija en la vieja guitarra acústica detrás del mostrador, el mismo instrumento que Jaque no había tocado desde el funeral de Sara. «Se trata de tu hija, de la cirugía que necesita». A Jaque se le heló la sangre. Nunca había visto a esa mujer. Nunca le había contado a nadie fuera del hospital sobre la afección cardíaca de Emma. «¿Cómo sabes de Emma?», susurró. La mujer abrió su portafolio con manos temblorosas, revelando documentos que no deberían existir. «Porque hace 3 años, alguien me salvó la vida de maneras que nunca sabrán. Y ahora necesito salvar la tuya». Jaque Martínez llevaba casi 4 años en el turno de medianoche de su restaurante. Desde el accidente que se llevó a Sara y lo dejó con Emma, de 9 años, y facturas médicas que parecían multiplicarse en la oscuridad de las noches de insomnio. Antes de la muerte de Sara, trabajaba en la construcción durante el día y tocaba la guitarra en locales los fines de semana, soñando con el contrato discográfico que siempre parecía estar a solo una buena canción de distancia. Ahora, sus manos callosas conocían el peso de cafeteras y platos en lugar de las cuerdas de la guitarra. Y la única música en su vida era el tarareo desafinado de Emma mientras hacía los deberes en la barra después de la escuela. El restaurante se había convertido en su santuario, un lugar donde Emma podía estar a salvo bajo su atenta mirada, donde los clientes habituales se habían convertido en una especie de familia extendida, donde el ritmo de los pedidos y la conversación proporcionaba la banda sonora de su vida reconstruida. Había aprendido a leer a la gente de madrugada, cuando las defensas estaban bajas y la verdad se desbordaba junto con el café. Pero esta mujer era diferente. Guardaba secretos que parecían peligrosos. Y sabía cosas sobre su familia que ningún extraño debería saber. La mujer dejó el cheque en la mesa rayada, entre ellos. Los ceros parecían brillar bajo la luz fluorescente. «Me llamo Victoria Sterling», dijo, y Jaque lo reconoció al instante. El nombre que aparecía en la sección de negocios de los periódicos, asociado con fusiones corporativas y adquisiciones hostiles que destruían pequeños pueblos como el suyo. «Sé que suena imposible, pero he estado observando a tu familia desde la distancia. No te acosaba», añadió rápidamente al ver su expresión. «Solo me aseguraba de que estuvieras bien. De que Emma estuviera sana y feliz». Hizo una pausa, con los dedos recorriendo el borde del cheque. «Hace 3 años, mi empresa adquirió una pequeña consulta médica en Albany. Durante la transición, encontré un expediente que había sido marcado para cobro. Un joven viudo que no podía pagar las últimas facturas médicas de su esposa. La cantidad no era significativa según los estándares corporativos, pero habría destruido su crédito, tal vez le habría costado su casa». A Jaque se le cortó la respiración mientras las piezas empezaban a encajar. «Lo pagué anónimamente», continuó Victoria. «Había transferido la deuda a una de nuestras cuentas y la había marcado como una cancelación benéfica. Me dije a mí misma que era una buena práctica comercial. Pero la verdad era que nunca había hecho algo así antes. Nunca había usado mi puesto para ayudar a alguien en lugar de lucrarme con él. Llevaba 3 meses viniendo a su restaurante», explicó Victoria. «Siempre a esa misma hora insoportable, cuando el resto de Millbrook dormía plácidamente en sus camas. Pero no para comer. Siempre pedía los mismos huevos revueltos y café solo. Sino para observar, para entender qué clase de hombre inspiraría una lealtad tan férrea en su hija, un afecto tan genuino en sus clientes. He pasado toda mi vida adulta en salas de juntas y despachos, midiendo el éxito con informes trimestrales y cuota de mercado», dijo, con la voz cada vez más baja. «Pero verte con Emma, ver cómo has construido esta comunidad en torno a la amabilidad en lugar de a las ganancias, me hizo darme cuenta de lo vacía que se había vuelto mi vida.
Le contó sobre su infancia en hogares de acogida, sobre cómo ascendió de la pobreza al poder gracias a su determinación y una crueldad cuidadosamente calculada, sobre el matrimonio que había sido más una fusión que un romance, sobre los hijos que había decidido no tener porque habrían interferido en su trayectoria profesional, sobre los amigos que había descartado cuando se volvieron inconvenientes. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, dijo, y absolutamente nada que el dinero no pueda quitar. El cheque se interponía entre ellos como un puente sobre un abismo imposible. Y Jake comprendió que no solo se ofrecía a pagar la cirugía de Emma. Se ofrecía a comprar su regreso a la raza humana, un gesto costoso a la vez. Pero la revelación de Victoria sobre la condición cardíaca de Emma destrozó el delicado equilibrio que Jake había mantenido desde la muerte de Sarah. Los médicos se habían mostrado cautelosamente optimistas durante su última cita, hablando de opciones quirúrgicas y tasas de éxito, mientras evitaban cuidadosamente hablar de costos. Le explicaron que la cardiopatía congénita de Emma podía repararse, pero que el procedimiento era complejo, experimental y excedía con creces lo que cubría su seguro. Había estado haciendo cálculos obsesivamente, calculando y recalculando números que se negaban a cuadrar por mucho que los reordenara. El restaurante había tenido el éxito suficiente para mantenerlos alimentados y alojados, pero a duras penas, y una cirugía de $4 millones bien podría haber sido de 250 millones considerando su capacidad para costearla. ¿Cómo sabe de la cirugía?, preguntó de nuevo, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Victoria abrió más su portafolios, revelando no solo documentos financieros, sino también historiales médicos, reclamaciones de seguros, correspondencia entre médicos que debería haber sido completamente confidencial. He estado monitoreando la atención de Emma desde su último episodio cardíaco, admitió. No interfiriendo, solo manteniéndome informada, asegurándome de que contara con los mejores especialistas, de que ningún retraso burocrático afectara el cronograma de su tratamiento. La violación de la privacidad debería haberlo enfadado. Pero, en cambio, Jake sintió algo más. Un reconocimiento de que este desconocido se preocupaba por el bienestar de su hija de maneras que iban mucho más allá de una simple preocupación. Victoria se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa como si se estuviera preparando para cruzar una línea invisible. Le ofrezco $1 millón, dijo con voz firme, a pesar de la magnitud de lo que proponía. Suficiente para pagar la cirugía de Emma, para asegurar su futuro, para darles a ambos la estabilidad financiera que nunca han tenido. Solo quiero a cambio una noche. No es lo que estás pensando, añadió rápidamente al ver su expresión. Solo una noche en la que no esté solo en esa casa vacía, contando todas las maneras en que fallé en ser humano. Una noche en la que a alguien le importe si existo, en la que pueda fingir que formo parte de una familia en lugar de solo una entidad corporativa que vive en un cuerpo humano. El silencio se extendió entre ellos, lleno del zumbido distante de la cafetera y el susurro del viento de diciembre contra las ventanas. Jake miró el cheque, la cantidad que podría transformar la vida de Emma, que podría aliviar el peso de la deuda médica y la incertidumbre financiera que lo habían estado aplastando durante meses. Me estás pidiendo que me prostituya por la salud de mi hija, dijo finalmente, con amargura en la boca. No, respondió Victoria, con la voz ligeramente quebrada. Te pido que me dejes comprar algo que nunca debería estar a la venta. Te pido que aceptes dinero por algo que debería darse libremente, si es que se da. Te pido que me ayudes a recordar lo que se siente al ser importante para otro ser humano. La guitarra atrajo la atención de Jake mientras luchaba con la imposible oferta de Victoria. Sus curvas familiares, un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que aún tenía que proteger. Sarah se la había comprado durante su primer año de matrimonio, ahorrando de su trabajo en la escuela primaria para sorprenderlo en su cumpleaños. Cada canción que no escribes es una historia que nunca se cuenta, había dicho, poniendo el instrumento en sus manos con la intensa alegría que había caracterizado toda su vida juntos. Había escrito docenas de canciones con esa guitarra, canciones de amor para Sarah,
canciones de cuna para Emma, baladas melancólicas sobre la pérdida y la esperanza que nunca habían trascendido las paredes de su pequeño apartamento. Después del accidente, intentó tocar, pensando que la música podría ayudarlo a procesar el dolor, pero cada acorde se sentía como reabrir una herida que se negaba a sanar. Así que la guitarra encontró su lugar detrás del mostrador, visible pero intocable, un monumento a los sueños que murieron junto con su esposa. «No puedo aceptar tu dinero», dijo Jake finalmente, devolviéndole el cheque a Victoria por la mesa. «No así. No como pago por una compañía que debería elegirse libremente». Su rostro se arrugó con algo que podría haber sido alivio o decepción, pero no pudo distinguir cuál. «Pero puedo enseñarte algo más valioso que lo que crees que estás tratando de comprar». Jake se levantó y caminó hacia la guitarra, levantándola de su lugar de descanso por primera vez en 3 años. Sus dedos sintieron el peso familiar de la guitarra, la suave madera desgastada por incontables horas de práctica e interpretación. «Mi esposa solía decir que la música era el único idioma universal», dijo, acomodándose en la cabina frente a Victoria, la única forma de comunicar cosas que no se podían decir en voz alta. Rasgueó un acorde simple, haciendo una ligera mueca al ver lo desafinadas que se habían vuelto las cuerdas durante su largo abandono. «Te enseñaré a tocar. Todas las noches, después de cerrar el restaurante, te enseñaré música. No porque me pagues, sino porque creo que has estado intentando decir algo durante mucho tiempo, y has olvidado cómo usar cualquier idioma que no sea el del dinero». Victoria lo miró fijamente como si hubiera sugerido que resolvieran el problema aprendiendo a volar. «¿Rechazas $1.000.000 para enseñarme a tocar la guitarra?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Rechazo una transacción para ofrecerte una relación», corrigió Jake con suavidad. «El dinero para la cirugía de Emma lo resolverá de otra manera. Tal vez podrías ayudarme con el proceso de apelación del seguro o conectarme con programas que no conozco, pero no haciéndote sentir que tienes que comprar una conexión humana básica». Algo cambió en la expresión de Victoria. Sorpresa, dando paso a algo que podría haber sido el primer atisbo de lo que se sentía ser valorada por algo más que su patrimonio. Las clases de guitarra comenzaron 3 noches después, tras 48 horas de Victoria en lo que más tarde describió como la crisis de identidad más profunda de su vida adulta. Llegó al apartamento de Jake, encima del restaurante, con vaqueros y un suéter que parecían comprados específicamente para ese fin. Su habitual armadura corporativa había sido reemplazada por algo más suave, más humano. Emma sentía curiosidad por la misteriosa nueva visitante, y acribillaba a Jake a preguntas sobre la guapa que sabía de su cirugía de corazón y por qué estaba aprendiendo a tocar la guitarra de papá. «Se siente sola», explicó Jake con sencillez. Y Emma asintió con la fácil aceptación que los niños aportan a las extrañas complejidades de la vida. Como el señor Peterson, el vecino, después de que su esposa fuera al cielo, dijo: «Quizás necesite una amiga». La primera clase fue incómoda. Los dedos de Victoria se tambaleaban, con progresiones de acordes que parecían simples en teoría, pero que resultaban frustrantemente difíciles en la práctica. Sus manos estaban suaves por años de trabajo en la sala de juntas, poco acostumbradas a los callos que tocar la guitarra exigía, y abordaba cada nueva técnica con la precisión metódica de alguien acostumbrado a dominar habilidades complejas rápidamente. «La música no se trata de control», explicó Jake mientras Victoria luchaba con un cambio de acorde particularmente retador. «Se trata de la conversación entre tus manos y el instrumento, entre lo que pretendes tocar y lo que realmente sale. Puedes practicar escalas durante horas, pero la magia ocurre cuando dejas de intentar controlar cada nota y empiezas a escuchar en qué quiere convertirse la música». Durante las semanas siguientes, sus sesiones nocturnas desarrollaron un ritmo que pareció beneficiarlos a ambos de maneras inesperadas. Los dedos de Victoria aprendieron gradualmente a encontrar su lugar en el diapasón,
y sus oídos desarrollaron la capacidad de distinguir entre tonos mayores y menores, entre armonía y disonancia. Más importante aún, comenzó a comprender que la música requería una especie de vulnerabilidad que había pasado décadas evitando cometer errores frente a otra persona, sonar imperfecta mientras aprendía a sonar mejor. Jake, mientras tanto, redescubrió la alegría de enseñar, de ver a alguien enamorarse del lenguaje que una vez fue su principal medio de expresión. Emma solía unirse a sus sesiones, animándola y ocasionalmente, corrigiendo la técnica de Victoria con la brutal honestidad que solo los niños poseen. «Estás apretando demasiado los dedos», decía, demostrando la posición correcta de la mano con la confianza de quien ha crecido rodeado de música. «Papá dice que hay que dejar que la guitarra respire». Estos momentos de armonía entre tres personas, sin embargo, imperfectos, le recordaron a Jake cómo podía ser una familia cuando se extendía más allá de los lazos de sangre para incluir a cualquiera dispuesto a presentarse constantemente con un corazón abierto. Victoria comenzó a llevar pequeñas contribuciones a sus comidas compartidas: pan fresco de la panadería del centro, flores para la mesa de la cocina, libros de teoría musical que estudiaba entre clases como si se preparara para algún tipo de examen. El gran avance se produjo una noche en que el estado de Emma empeoró inesperadamente, llevándolos corriendo a urgencias con un pánico que les impedía razonar. Victoria llegó al hospital sin que la llamaran, intuyendo de alguna manera que la crisis había afectado su equilibrio cuidadosamente construido. No ofreció dinero, ni contactos, ni soluciones. Simplemente se sentó con Jake durante las largas horas de espera y le trajo un café que no sabía a desesperación quemada. Y cuando Emma despertó, asustada y desorientada por el equipo médico que la rodeaba, Victoria cantó suavemente. Era una canción de cuna que su madre adoptiva le había enseñado décadas atrás, algo sobre estrellas y puertos seguros que parecía calmar los miedos de la niña de una forma que la medicina no podía alcanzar. Mi madre adoptiva solía decir que la única verdadera riqueza era tener gente que te acompañara en la oscuridad, explicó en voz baja cuando Emma volvió a dormirse. Murió cuando yo tenía 16 años, y pasé los siguientes 25 años intentando demostrar que el dinero podía ser un sustituto de ese tipo de presencia. Una vez. Pero no puede. ¿Verdad? Jake negó con la cabeza, comprendiendo de repente que el afán de Victoria por el éxito financiero no había nacido de la codicia, sino del deseo desesperado de no volver a sentirse tan impotente como cuando era una adolescente huérfana. La cirugía, cuando finalmente se realizó, tuvo un éxito que superó las proyecciones más optimistas del médico, y el plan de pagos que Victoria ayudó a negociar con el hospital lo hizo posible sin arruinar el futuro de Jake ni comprometer la atención de Emma. 6 meses después, el restaurante se había transformado silenciosamente, no mediante una renovación drástica, sino mediante la acumulación gradual de cuidados y atención que hacían que los espacios ordinarios se sintieran como un hogar. Victoria se había tomado una excedencia prolongada de Sterling Capital, aparentemente para evaluar nuevas oportunidades de inversión, pero en realidad para aprender qué significaba medir el éxito en términos distintos a los de los estados de resultados trimestrales. Vendió su casa estéril en la colina y se mudó a un pequeño apartamento encima de la librería de al lado, lo suficientemente cerca como para escuchar a Emma practicar el piano a través de las delgadas paredes, lo suficientemente cerca como para aparecer en la cocina de Jake cada mañana con café recién hecho y dispuesta a ayudar con las prisas del desayuno. La guitarra se había convertido en el elemento central de las sesiones musicales informales que atraían a los niños del barrio y a sus padres, convirtiendo la trastienda del restaurante en algo parecido a un centro comunitario. No es caridad, insistía Victoria cuando la gente intentaba pagarle por las clases que impartía. Son solo vecinos que ayudan a vecinos. La frase aún le resultaba extraña, pero estaba aprendiendo a usarla con cierta gracia. Emma se había convertido en el puente entre la educación musical formal de Victoria y el sentido informal de pertenencia que parecía emanar del pequeño restaurante, enseñando a los niños más pequeños acordes básicos mientras ella misma aprendía técnicas avanzadas. Su recuperación había sido completa y notable.
Su energía regresaba en oleadas que le recordaba a Jaque a diario lo cerca que había estado de perder lo más importante de su mundo. La noche que lo cambió todo comenzó como cualquier otra, con Emma practicando escalas mientras Jaque preparaba la cena y Victoria organizaba las partituras con la precisión metódica que antes aplicaba a las adquisiciones corporativas. Pero cuando la señora Patterson, la anciana que limpiaba la oficina de correos, apareció en la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, su cómoda rutina se hizo añicos como un cristal al chocar contra el cemento. A su nieto Tommy, un cliente habitual de 6 años que siempre pedía panqueques con chispas de chocolate y dibujaba elaborados dibujos en servilletas mientras comía, le habían diagnosticado leucemia. El tratamiento sería extenso, costoso y mucho más allá de lo que la seguridad social de su abuela y el salario a tiempo parcial de su madre podían cubrir. Los médicos dicen que necesita comenzar la quimioterapia de inmediato. La señora Patterson sollozó. Con las manos temblorosas al aceptar la Jaque preparó automáticamente una taza de café para ella. Pero el seguro no la aprobará sin un copago que simplemente no tenemos. 25,000 pesos podrían ser 25 millones de pesos por toda nuestra capacidad para reunirlos. Jaque sintió el familiar peso de la impotencia sobre sus hombros. El reconocimiento de que la gente buena sufría por razones que no tenían nada que ver con la justicia ni con la equidad, ni con ningún plan cósmico que tuviera sentido. Pero antes de que pudiera hablar, Victoria se dirigía no hacia su bolso ni hacia su teléfono, sino hacia la guitarra apoyada en la pared. Tomó el instrumento y comenzó a tocar. No era una canción, sino una melodía sencilla que parecía llenar la habitación con algo que era a la vez tristeza y esperanza entrelazadas. «Ya lo resolveremos», dijo Victoria en voz baja, sin dejar de mover los dedos por las cuerdas. La música proporcionaba una banda sonora para el tipo de resolución de problemas que no se podía lograr mediante reestructuraciones corporativas ni adquisiciones hostiles. Todos juntos. Y de alguna manera, en ese momento, Jaque le creyó. No porque tuviera dinero, aunque lo tenía, sino porque había aprendido algo más valioso durante sus meses de clases de guitarra. Como estar presente en el dolor ajeno sin intentar solucionarlo de inmediato. Como ofrecer consuelo sin condiciones. El cheque que finalmente extendió para los gastos médicos de Tommy fue significativo, pero no fue lo más importante que dio. Más valioso fue la forma en que ayudó a organizar una recaudación de fondos comunitaria que unió a todo el pueblo. La forma en que convenció a sus antiguos colegas de donar anónimamente a un fondo para familias que enfrentaban una crisis médica. La forma en que simplemente se presentó de manera constante y sin fanfarrias en las pequeñas emergencias que constituían las luchas diarias de la mayoría de las personas. Había aprendido que la riqueza sin comunidad era simplemente una pobreza elaborada y que la mayoría la inversión más rentable que cualquiera podía hacer era en la red de relaciones que mantenía unidas a las personas cuando todo lo demás se desmoronaba. El tratamiento de Tommy fue exitoso y su recuperación fue completa. Y la fundación que Victoria creó en su honor ayudó a docenas de familias a superar crisis similares sin tener que elegir entre la ruina financiera y la salud de sus hijos. La propuesta no llegó con bombos y platillos, sino con el discreto reconocimiento de algo que había sido cierto durante meses sin que nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Estaban limpiando después de una tarde particularmente ajetreada cuando Victoria se encontró tarareando la melodía. Jaque tocaba una canción que Sara había escrito años atrás. Algo sobre encontrar un hogar en lugares inesperados y aprender a confiar en que el amor puede sobrevivir incluso a las peores pérdidas. Nunca pensé que tendría esto, dijo Victoria en voz baja, con las manos quietas sobre las tazas de café que había estado lavando en el fregadero industrial detrás del mostrador. Una familia que no estuviera unida por obligaciones, herencias ni contratos legales. Un lugar al que pertenecía sin tener que ganármelo cada día con mi rendimiento y productividad. Los dedos de Jaque se detuvieron en las cuerdas de la guitarra, la última cuerda flotando en el aire entre ellos como una pregunta que esperaba respuesta con algo más que palabras. «Lo tienes desde hace meses», respondió con dulzura, dejando el instrumento a un lado para mirarla directamente. «Solo necesitabas tiempo para creer que era real.
para confiar en que no desaparecería si dejabas de intentar controlarlo. Emma, que había estado fingiendo terminar su tarea mientras, obviamente, escuchaba a escondidas desde su sitio en el mostrador, levantó la vista de sus problemas de matemáticas con la franqueza que solo los niños poseen. ¿Te vas a casar?, preguntó, con la curiosidad práctica de quien aprendió pronto que la vida podía cambiar sin previo aviso. Pero ese cambio no era necesariamente algo que temer. Porque si lo vas a hacer, creo que deberías hacerlo aquí en el restaurante, y quiero tocar la guitarra en la ceremonia. Y además, podemos seguir con las clases de música incluso después de que seas oficialmente parte de nuestra familia, en lugar de prácticamente serlo. Victoria se rió. El primer sonido completamente espontáneo que Jake había escuchado de ella. Rico, cálido y real de una manera que parecía llenar todos los espacios vacíos en el pequeño restaurante que se había convertido en el centro de su improbable universo. No sé nada de matrimonio, dijo, arrodillándose a la altura de los ojos de Emma con la atención que había aprendido a prestar a los pensamientos y sentimientos de la niña. Pero sé que quiero despertar cada mañana en este pueblo, la vida que hemos construido juntos, solo con terquedad, música y la idea radical de que las personas pueden elegir cuidarse. Quiero ayudar a los niños a aprender que la música puede ser una forma de hablar con el mundo cuando las palabras no bastan. Quiero discutir contigo sobre la tarea y escucharte practicar hasta que domines cada nota a la perfección, sabiendo que probablemente lo harás la semana que viene. Hizo una pausa, mirando a Emma y a Jake con una expresión que reflejaba vulnerabilidad y determinación a partes iguales. El rostro de alguien que finalmente había aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser querida. Quiero quedarme si me aceptas. No como alguien que se lanza a resolver problemas con dinero, sino como alguien que elige esta vida, esta familia, esta comunidad todos los días sin ninguna razón, excepto que se siente como en casa de maneras que no creía posibles. Jake extendió la mano hacia ella, con la flor de la mano espolvoreada por la hornada de la noche, ligeramente callosa por las cuerdas de la guitarra, cálida con la promesa de todos los días normales que podrían compartir, y la apretó suavemente. La pregunta nunca fue si te aceptaríamos, dijo, con la voz cargada de emociones que se habían estado gestando durante meses, como una canción que temía terminar de escribir. La pregunta era si te permitirías creer que merecías quedarte. 2 años después, en una tarde nevada que le recordó a Jake la noche en que Victoria apareció por primera vez en su restaurante, como una respuesta a una plegaria que no sabía cómo formular, se reunieron para lo que se había convertido en su tradición semanal. La cena comunitaria, seguida de música que atrajo a medio pueblo a su amplio círculo de pertenencia. Emma, ahora de 11 años y próspera, de maneras que nada tenían que ver con su corazón perfectamente curado, se había convertido en una especie de celebridad local por sus habilidades musicales. Pero lo más importante es que se había convertido en un puente entre las clases formales que Victoria ofrecía y la informal sensación de propósito que parecía emanar del pequeño restaurante como el calor de una chimenea bien cuidada. Tommy Patterson, con su leucemia en completa remisión y su espíritu completamente recuperado, estaba aprendiendo batería con el entusiasmo de alguien que ha tenido una inesperada segunda oportunidad en la infancia. La señora Patterson había descubierto un talento para la organización que había transformado sus esfuerzos de recaudación de fondos de base en un modelo para otros pueblos pequeños que enfrentaban crisis médicas similares. Incluso los adolescentes del instituto habían empezado a pasar por allí, atraídos inicialmente por las clases de música gratuitas, pero quedándose por la sensación de significado que se sentían atraídas por formar parte de algo más grande que ellas mismas, algo que valoraba la contribución por encima del consumo. Victoria nunca regresó a Sterling Capital, y optó por establecer una fundación que brindaba educación musical y asistencia médica de emergencia a comunidades rurales de todo el estado, aplicando su experiencia corporativa a problemas que no se podían resolver mediante informes trimestrales de ganancias. Resulta, según le contó a un periodista que escribía un artículo sobre su transformación de ejecutiva implacable a organizadora comunitaria, que la inversión más valiosa que se puede hacer es en el potencial de los demás.
Los beneficios son inconmensurables, pero se acumulan a diario de maneras que hacen que los modelos de ganancias tradicionales parezcan vergonzosamente superficiales. Pero la verdadera magnitud de su transformación se hizo visible en los pequeños momentos. La forma en que automáticamente preparaba una cafetera extra cuando la multitud de la noche crecía más de lo esperado. La forma en que podía afinar una guitarra de oído sin pensarlo. La forma en que se movía por el mundo, como si finalmente comprendiera que su presencia era un regalo y no una obligación que debía gestionarse mediante una cuidadosa negociación y un posicionamiento estratégico. La guitarra ahora ocupaba un lugar de honor detrás del mostrador del restaurante. Su madera desgastada mostraba las huellas de docenas de estudiantes que habían aprendido que la música podía ser tanto un refugio de las dificultades de la vida como un puente para conectar con otros que compartían luchas y sueños similares. En la pared, encima, colgaba una fotografía enmarcada. Sara al piano, riendo ante algo fuera de cámara. Sus manos capturaban un gesto en el eterno acto creativo que había definido su enfoque en todo, desde la maternidad hasta el matrimonio y las pequeñas decisiones diarias que habían hecho que su breve tiempo juntas se sintiera completo. Debajo de la fotografía, Emma había colocado un pequeño cartel que había hecho en clase de arte, escrito con su cuidada letra cursiva. La música es la forma en que hablamos con las personas que viven en nuestros corazones. Era, pensó Jake, el resumen más perfecto de su improbable familia que cualquiera podría desear. Un recordatorio de que el amor no termina con la muerte, sino que simplemente encuentra nuevas formas de expresarse a través de las personas que deciden llevarlo adelante. El cheque de caja que Victoria había escrito aquella noche desesperada, la pregunta del millón que lo inició todo, ahora residía en un marco junto a la caja registradora, no como un trofeo ni un recordatorio de riqueza, sino como símbolo de la transacción más importante que nunca se había completado. Sobre su superficie, con la firme letra de Emma, se leía: hay cosas que no se pueden comprar, solo se dan libremente. Los clientes preguntaban a menudo por ello, y Jake sonreía y explicaba que representaba el momento en que todos aprendieron que el amor no se podía comprar con dinero, solo se descubría, cultivaba y compartía entre personas lo suficientemente valientes como para creer que lo merecían sin tener que ganárselo con su desempeño, productividad o la gestión cuidadosa de las expectativas de los demás. Mientras observaba a Victoria ayudar a Emma a trabajar en una pieza musical particularmente difícil, con las cabezas juntas sobre la partitura en una actitud de completa concentración y afecto mutuo, Jake sintió la presencia de Sara tan claramente como si estuviera sentada a su lado en la barra donde había pasado tantas tardes durante los primeros días de su matrimonio. No como un fantasma ni un recuerdo doloroso que necesitaba ser superado, sino como una parte viva del amor que seguía creciendo y expandiéndose en el pequeño restaurante donde 3 personas improbables habían aprendido a llamarse su hogar. La música que hacían juntos no era perfecta. Emma seguía corriendo por los pasajes difíciles. Victoria a veces se equivocaba con cambios de acordes que ya deberían haber sido sencillos, y la voz de Jake se quebraba a veces al cantar las canciones que Sara había escrito, pero era suya, creada a través de la paciente acumulación de comidas compartidas y conversaciones diarias, y la decisión radical de apoyarse mutuamente sin condiciones ni estrategias de escape. A veces, los mejores regalos vienen disfrazados de decisiones imposibles. Y a veces, la única manera de salvarse es negarse a que nada lo salve, excepto el desordenado, complicado y hermoso trabajo de construir una vida con personas que eligen quedarse. No porque tengan que hacerlo, sino porque han descubierto que el amor, como la música, siempre es más hermoso cuando se comparte libremente entre aquellos lo suficientemente valientes como para creer que merecen armonía en lugar de silencio, conexión en lugar de aislamiento y el milagro diario de ser conocidos completamente por personas que eligen amarlos de todos modos. De acuerdo.